nombre y su cargo para identificar, por favor. A María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. Bueno, señora María Corina, para iniciar la entrevista, agradecida por la oportunidad para Pan Am Post de ofrecernos sus declaraciones en relación con todo lo que puede estar pasando en Venezuela. Iniciando la primera pregunta, Venezuela se encuentra en una etapa histórica de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Desde su percepción, ¿qué se ha logrado en la mesa de negociación? Bueno, hasta ahora el resultado que ha habido de este llamado diálogo, que en efecto no lo es, porque ha sido en unos términos de absoluto desequilibrio y presión sobre la dirigencia o cierta dirigencia de las fuerzas democráticas, el resultado ha sido terrible, porque lejos de favorecer y acelerar un proceso de transición a la democracia, lo que se ha logrado es la entrega de lo más importante que tiene la democracia y la lucha por la democracia hoy en Venezuela, que es la fuerza de la gente. Estamos enfrentando una dictadura, pero no cualquier dictadura. Es una dictadura militarista, cruel y corrupta hasta la médula, absolutamente criminal. Ha quedado evidenciado que el régimen en el poder de Venezuela dejó de ser un proyecto político para transformarse en una organización criminal. Y con esa intención buscó este llamado de diálogo para desmovilizar la presión ciudadana, y lo logró. Querían parar la agenda de la Asamblea Nacional, que iba a la ofensiva en el juicio político para la destitución de Maduro, y lo logró. Pero además logró que se entregara la mayoría de la Asamblea Nacional al hacer renunciar o desincorporarse a los 3 diputados representantes del Estado Amazonas, y con ello la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Uno se pregunta también si no se entregó también la fuerza y el apoyo y la iniciativa que demócratas del mundo habían puesto en práctica una vez que se reconoció por todos el 20 de octubre la existencia de una dictadura y la ruptura del orden constitucional en Venezuela cuando se bloqueó el referéndum revocatorio, y que llevó a una enorme presión para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Entonces, a su percepción, la mesa de diálogo para la oposición no ha logrado nada, no se ha logrado absolutamente nada. Bueno, hasta ahora se han liberado algunos rehenes, porque así hay que llamar a los presos políticos en Venezuela. El problema es que liberan a 5, pero detienen a 13. Uno sale por delante y varios entran por detrás. Y la realidad es que con un régimen de esa naturaleza no se puede negociar los presos políticos de esa manera. Lo que está en juego en Venezuela es una transición que imponga un sistema de justicia que sea con jueces probos, autónomos, independientes, quien libere no a 4 o a 5 o a 60, sino a todos los presos políticos que existen en el país, y permita el regreso de los exiliados y cese la persecución. De eso se trata a estas alturas, a que ha llegado el país, cualquier proceso de negociación entre las partes. Así es. Ahora, hay quienes piensan que antes de iniciar el diálogo en Venezuela, el gobierno estaba en su punto de quiebre, ¿no? Como si su salida en ese momento era inminente. ¿Usted lo considera así? ¿Usted considera que el gobierno de Nicolás Maduro estuvo a punto de salir antes de iniciar el diálogo? Efectivamente, así lo he dicho. Nicolás Maduro estaba y su régimen claramente en una posición que los acercaba a tener que reconocer y aceptar un proceso de transición de manera inminente, porque las 3 fuerzas fundamentales que enfrentan y derrotan una dictadura estaban alineadas: la presión de la gente en la calle, la ofensiva institucional en la Asamblea Nacional y la presión de la comunidad internacional. Era evidente que todos avanzaban con una gran legitimidad, porque era un claro punto de quiebre el referéndum revocatorio, una línea roja que el régimen la cruzó. Y por eso actuaron como actuaron, y en su desesperación fueron a buscar a quien pensaron que era la única opción de darle cierta legitimidad a su planteamiento, que fue el Vaticano. Ahora, ¿de qué manera cree usted que iba en ese momento a salir Nicolás Maduro por la puerta grande?
por la puerta trasera? ¿Cree usted que Nicolás Maduro está a punto quizás de huir del país? Porque de verdad que no se entiende y no lo entiende la comunidad internacional, tampoco lo entienden los venezolanos, cómo de la noche a la mañana sí se accedió a un diálogo. No lo entiende nadie y los venezolanos tenemos todo el derecho a exigir con firmeza, con claridad, respuestas de quienes ejercen funciones de dirigencia de las fuerzas democráticas. Porque yo quiero insistir en este punto. La agenda unitaria, la que fue consultada, la que avalamos los ciudadanos en la calle, es la agenda del 26 de octubre, ratificada ese día con la toma de Venezuela por millones de venezolanos. Quienes salen de la unidad fueron 3 partidos políticos que sin consultarlo con nadie, sin que ellos se haya debatido o acordado, amanecen sentados en una mesa de diálogo. Esa fue la decisión que se sale de la unidad y que, como me decía en estos días Monseñor Ovidio Pérez Morales, es claramente una operación inspirada o diseñada en Cuba que tiene 2 objetivos. Un objetivo es dividir a la oposición. El otro objetivo es debilitar la credibilidad y la imagen de la Iglesia Católica. Y ninguna de las 2 cosas podemos permitir que ocurra. Pero para ello tiene que haber una responsabilidad clara y asumida de quienes iniciaron ese camino. Y reconocer que hoy, 3 semanas después, se ha desmovilizado el país, se ha profundizado la falta de confianza y de credibilidad de los ciudadanos en ese proceso, y que es el momento de retomar la agenda unitaria, es decir, suspender este diálogo hasta tanto no se haya alineado la fuerza de todos los ciudadanos en una dirección, porque sí tenemos la fuerza. Para que un diálogo frente a una dictadura prospere, tiene que ser desde una posición de fuerza, no de una posición de debilidad. ¿Cómo es posible que se acepte la desincorporación, por ejemplo, de los 3 diputados de Amazonas? Eso es claramente empeñar lo negociable. Y hay que tener muy claro que cuando se va a una mesa de diálogo en estos términos, el objetivo es uno y claro, que es la obtención de una fecha. Eso es lo que los venezolanos estamos exigiendo. La fecha del referéndum revocatorio. Y si no hay tiempo para un revocatorio este año, pues la fecha de las elecciones presidenciales ya. Eso es lo que espera el país y no dejarnos engañar o confundir con otras supuestas ofrecimientos que al final no se concretan como hemos visto. Ahora, ¿usted ha planteado eso adentro de la unidad democrática, dentro de los partidos de manera privada, a puerta cerrada? ¿Qué le han comentado y cómo han reaccionado a esa propuesta que usted está haciendo? Por supuesto que lo hemos comentado no una, cientos de veces, en reuniones, por escrito y también públicamente, porque yo quiero insistir en un punto, Sabrina. Hay quienes dicen que las diferencias y distintos puntos de vista entre las fuerzas democráticas no se pueden ventilar públicamente. Y yo digo, ya va. ¿Somos o no somos demócratas? ¿Creemos o no creemos en el escrutinio ciudadano, en la participación ciudadana? Ese criterio de bloquearse a la gente es lo que funciona dentro del PSUV y los movimientos con vocación totalitaria. Es decir, aquí se toma una decisión y se impone y nadie cuestiona. Por el contrario, si somos demócratas, si creemos que en una democracia y en el comportamiento democrático es públicamente que se debaten los puntos de vista, lejos de considerar eso un elemento de debilidad, es un elemento de fortaleza, que la gente conozca las distintas posiciones, que los ciudadanos opinen y por encima de todo, que quienes ejercen cargos de liderazgo escuchen a la gente. Y eso es lo que yo planteo hoy. Es inadmisible que la MUD o cualquier otra coalición democrática se niegue a la autocrítica y a escuchar los planteamientos de los ciudadanos. Venezuela habló el 6 de diciembre y dio un mandato. El mandato es un cambio político ya, porque el país no da más. Porque los tiempos de la gente no son los tiempos de acuerdos políticos, que pueden convenir a uno u otro partido, pero es que ese no es el punto es qué exige el ciudadano, qué necesita el país. Y ese mandato del 6 de diciembre lo tenemos que cumplir todos,
tanto el régimen como la oposición. Y eso es lo que está en juego en esta hora. Digamos, tiene la obligación de escuchar a la gente y respetar su decisión. Ahora, pregunto, usted me comentaba en estos momentos, hacía referencia a unos acuerdos políticos que benefician a unos o a otros. ¿Qué acuerdos políticos se estarían negociando en la Mesa de la Unidad Democrática para que de alguna manera estos partidos políticos decidan no levantarse de la mesa? Es que aquí el único acuerdo que se puede negociar, lo único que puede estar sobre la mesa es la Constitución. Y debo decir que no se puede negociar, mejor dicho, que se puede traer a la mesa y decir, de aquí no nos movemos. Eso es lo único que puede estar en la agenda. Y la Constitución establece la vía institucional del referendo revocatorio para la cual cumplimos todos los requisitos. Por lo tanto, de allí no nos podemos salir. Y si el régimen viene y dice, bueno, pero es que te voy a dar A, o te doy B, o te regalo tal cosa, o te ofrezco tal otra, es decir, no. Vinimos aquí para que escucharan la voz de los ciudadanos, el mandato que recibimos. Punto. No hay más nada que hablar. Eso es lo que los venezolanos esperamos de quienes aspiren a representarnos en cualquier instancia política. Creemos que una transición requiere un espacio de acuerdo y negociación, desde luego. ¿Cómo se llega a ella? Desde una posición de firmeza, aferrado a los principios y ejerciendo la fuerza que tenemos. Hay que actuar como la inmensa mayoría que somos, no desde una posición de minoría, que es lo que hoy representa el régimen. Esa es la gran diferencia. Así es, pero los venezolanos ven y transmiten también a través de las redes sociales, de las calles, en las colas, que efectivamente no es precisamente lo que se está hablando en la mesa de diálogo. No se está hablando ya del referendo revocatorio, ya no se está hablando de unas elecciones presidenciales. De hecho, no se ha hecho mención a eso en las últimas semanas. Entonces, ¿qué se está negociando? ¿Qué se está hablando en la mesa de diálogo por detrás de bastidores entonces? Porque los venezolanos no entienden qué está pasando con un diálogo que a lo que sale beneficiado el gobierno, más sin embargo la oposición simplemente se sigue entregando. ¿Por qué la oposición se sigue entregando? Precisamente por eso hay que detener este proceso. Diálogo sí, pero así no. Por eso es que hay que detenerlo ya. Por eso hay que entender que por esta vía representa llegar al 2019 con Maduro en el poder. Y el 2019 es el 2000 siempre. Es acatar lo que ha sido el diseño del régimen castrocomunista cubano. Y debo decirlo, algunos acuerdos geopolíticos en la región que dicen, miren, no nos conviene inestabilidad en Venezuela, no nos conviene, como decimos los venezolanos, ¿no? que se despierte, que se alborote el avispero. Vamos a mantener las cosas tranquilitas, vamos a empujar esto, que los venezolanos se resignen, que acepten que no es este momento, que aguanten, que esperen, que esperemos que, Sabrina, cuanto más muertos. ¿Cómo le puedes tú mirar a la cara a una mamá que está en este momento haciendo una cola desesperada? Desde hace 18 meses no le da un tetero a sus hijos. Y que cuando consigue que llega algún alimento básico importado no le alcanza, pero ni con el trabajo de toda la semana para alimentar el desayuno. ¿Cómo le podemos decir que espere hasta el 2019? O al abuelo que ve que se le va a ir del país su último nieto. O el comerciante que le bajan la Santa María, que le roban su mercancía y que además lo acusan que es especulador o que explota la sociedad y lo que ha hecho es trabajar desesperadamente y se le ha ido todo su patrimonio. ¿Qué más podemos esperar cuando nos están secuestrando los niños de las escuelas, como ocurrió en un kinder esta semana pasada en la Victoria, Estado de Aragua? Entonces, obviamente una sociedad que no puede esperar más y que entonces, por acuerdos de orden geopolítico dicen, no, vamos a no perturbar el acuerdo de apertura en Cuba o las discusiones sobre el diálogo de paz en Colombia y que Venezuela se aguante. Esto es moralmente inaceptable. Y los venezolanos tenemos no solo el derecho, tenemos el deber de rebelarnos frente a cualquier acuerdo de esta naturaleza que pretenda sacrificar a Venezuela.
pero eso implica llamar las cosas por su nombre e increpar no solamente a quienes se han sentado en nombre de las fuerzas democráticas, que representan a 3 partidos, pero que no representan a toda la mesa de la unidad y desde luego mucho menos a toda la comunidad y a toda la sociedad venezolana, pero también increpar a la comunidad internacional y a quienes están allí como mediadores o como acompañantes y decirles: Venezuela entera no acompaña este proceso y ustedes tienen una responsabilidad con el país. Ahora, ¿de qué manera, señora María Corina, usted propone que se pueda dar esta demostración de qué es lo que propone María Corina Machado para poder salir de este gobierno antes del 2019? ¿Cuál es el camino a seguir, la ruta? Yo creo que la ruta está clarísima. Y era la ruta unitaria que adoptamos antes de que se iniciara el diálogo. Por algo desesperadamente el régimen buscó pararla, porque sabía para dónde iba. En primer lugar, una dictadura se enfrenta con gente en la calle, pero eso sí, de manera cívica, organizada, inteligente, efectiva. No caemos en ese chantaje que nos dice que si protestamos somos violentos. Ese dilema falso y cruel de que la única opción son o muertos o diálogo, o violencia o sumisión. No, señor, en el medio hay una ruta clara de movilización efectiva por la cual avanzamos los venezolanos, que es el referendo revocatorio y, si lo niegan, el juicio político. Entonces los venezolanos en la calle, firmes, exigiendo el juicio ciudadano a Nicolás Maduro, número 1. Número 2, la Asamblea Nacional a la ofensiva. La Asamblea Nacional reconociendo que tenemos la fuerza y que el juicio político que lleve a la declaración del abandono del cargo y a la destitución es un mecanismo constitucional que resuelve esta crisis política. Y en tercer lugar, la presión internacional clara y firme, llamando las cosas por su nombre y aplicando de inmediato en el espacio, en la instancia que tiene la legitimidad hemisférica, que es la OEA, la Carta Democrática Interamericana. Y desde luego en esos otros espacios, como es el caso de Mercosur, dejando bien claro cómo Venezuela hoy en día viola todas las cláusulas democráticas de las organizaciones de las cuales forma parte. Ahora, existe también esta opción del artículo 350 de rebeldía civil, al que usted ha hecho bastante referencia en las calles. Y también comentaba sobre esta ruta cívica de movilización en las calles. ¿Cuál cree usted que debería ser los puntos de movilización, los puntos estratégicos, las metas para llegar? ¿Miraflores, por ejemplo? Es que, desde luego, hay espacios y puntos que tienen un significado emblemático en la lucha y por lo tanto generan respuestas, tanto de los ciudadanos que se sienten convocados porque ven la efectividad, como el propio régimen que entiende que el miedo se ha perdido. Pero lo esencial es el espíritu de lucha que tú mencionabas, es la rebeldía cívica, y desde luego avalada en nuestra Constitución porque lo está. El derecho a la rebeldía cívica, a la desobediencia cívica, civil, está en la Constitución. Y mucho más cuando obviamente todo el mundo reconoce hoy la ruptura que ha existido al orden constitucional. Ellos pretenden que los venezolanos nos resignemos, quieren que aceptemos que no hay posibilidad de salida y transición en esta hora y que por lo tanto como corderitos bajemos la cabeza. Pues no, hoy Venezuela más que nunca vive una situación de emergencia. Yo lo he llamado la ética de la urgencia. Toda esta energía ciudadana que queremos transitar en paz a la democracia, pero que no estamos mendigando mejores condiciones de cautiverio, que nos distribuyan algunos bienes básicos para con eso calmar el hambre del pueblo de Venezuela. Desde luego, Venezuela tiene hambre de alimentos, de medicinas, pero tiene hambre de justicia, de dignidad, de libertad. Y eso no lo vamos a transar. Y eso no se resuelve con que nos digan que nos van a repartir algunos alimentos producto de la conmiseración internacional. No, señor. Nosotros queremos una Venezuela productiva, que sea capaz de producir internamente,
con nuestro talento, con nuestros recursos. Y sabemos que hoy, frente a lo que ha quedado claro, que es un narcoestado en el país, no hay otra opción que avanzar, porque el tiempo el régimen sí lo usa a su favor. Los venezolanos sabemos lo que serían 2 años más de este régimen. ¿Tú crees que quedaría un solo medio de comunicación independiente? ¿Cuánto habría aumentado los presos políticos? ¿Qué quedaría de nuestro sector productivo que ya está diezmado? ¿Cuántas vidas humanas representaría esto? Por Dios. Es decir, Venezuela no es negociable, ni en esta ni en ninguna otra mesa. Y ese es el mensaje que hoy se eleva y que yo, además, conozco, escucho, siento de mi país y de escuchar y estar en contacto con los venezolanos. Se habla de un precio político al cual también Henry Ramos Ayub hizo referencia el día que anunció que se sumarían al diálogo y que suspenderían el juicio político contra Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con la Mesa de la Unidad Democrática? Porque por lo que se ve, el apoyo lo está perdiendo, el respaldo de la gente, de esa mayoría que salió un 1 de septiembre, de esa mayoría que salió a las calles hasta hace poco para defender lo que son sus ideales, pues se está quedando atrás. ¿Qué va a pasar con la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Y a qué líderes entonces debe seguir esa oposición, esos venezolanos que se sienten frustrados, ya que no ven salida con esta negociación? Bueno, en primer lugar, desde luego que es necesaria una coordinación para todas las fuerzas democráticas. Pero como bien te decía antes, esta no es una lucha electoral ni política. Esta es una lucha existencial ciudadana, en la cual todas las fuerzas deben estar representadas. Ya no basta tener una coordinación de unos cuantos partidos que fueron diseñados por una contienda electoral. Hoy se requiere la participación y la coordinación entre todos los sectores de la sociedad. ¿Dónde están las voces de los estudiantes, de los trabajadores, de los periodistas, de las enfermeras, de los médicos, de los profesores, de los maestros, las voces de las madres, de los trabajadores informales? Es decir, tiene que plantearse un gran frente, un gran movimiento ciudadano que permita que allí todas estas fuerzas absolutamente dinámicas, legítimas de la sociedad, estemos participando junto a los partidos políticos, que desde luego son muy necesarios, pero que no son suficientes. Y esto es lo que hoy la Mesa de la Unidad tiene que entender. Nosotros tenemos años planteando que hay que abrirse, hay que escuchar. Pues bueno, llegado este momento, con este enorme costo para la sociedad, no hay otra opción. El tiempo ha llegado. Es la hora de los ciudadanos que no vamos a claudicar, que no vamos a permitir que nadie negocie por nosotros nuestros derechos y que hemos decidido avanzar. Y se lo decimos a todos, aquellos que en Venezuela o fuera del país crean que por este mecanismo o por otro pueden acallar las voces y sacrificar al país. No vamos a permitir que se sacrifique Venezuela. Nuestro derecho a vivir en libertad y con dignidad, porque al final es cuestión de dignidad lo que está en juego en esta hora, Sabrina. Que esto tiene un costo, que decir las cosas que te estoy diciendo, que estamos hablando, tienen represalias, sí, enormes. Nos han acusado de ser exagerados, nos han llamado radicales, porque decimos que esto es una dictadura, exagerados cuando dijimos que venía una crisis humanitaria, nos dijeron que era infundado las acusaciones cuando dijimos y las denuncias de que se estaba construyendo un régimen que era una organización criminal. Todo esto tiene obviamente enormes consecuencias, pero es que es un tema de conciencia, es un tema para los venezolanos de vida o muerte. Y así lo asumimos. Radical es el hambre en Venezuela. Radical es la violencia desatada que está cobrando más de 70 vidas, 70 venezolanos asesinados cada día. ¿Qué pasa? Eso es radical. Y frente a este régimen hay que entender que hay que asumir posiciones de firmeza. Es la hora del coraje, es la hora de la valentía. Y yo sé que en Venezuela eso sí es verdad que no escasea. Ahora, ¿cuál es el próximo llamado al que va a hacer 20 Venezuela?
y así se unan con el resto de las organizaciones civiles, como dice usted. ¿Cuál es la próxima agenda a cumplir en vista de que, bueno, de que se mantiene el diálogo pero no se levanta? Lo que planteamos esta semana, lo que planteamos esta semana a toda la sociedad. Retomemos la agenda unitaria. 1, juicio ciudadano en las calles contra Nicolás Maduro. Eso implica movilizaciones, asambleas, firmas, todo lo que signifique que el ciudadano se manifiesta por la destitución inmediata de Nicolás Maduro. 2, presión para avanzar en la Asamblea Nacional, en el juicio político y la destitución de Maduro. Y 3, comunicarnos y transmitirle a toda la comunidad democrática internacional que ha llegado la hora de retomar la agenda de la Carta Democrática y la presión en la Organización de Estados Americanos. Esa es la agenda, esa es la que funciona, esa es la que estaba en marcha, esa es la que le tiene terror el régimen y esta es la que vamos a retomar. Eso sí, con una gran unidad, un gran movimiento ciudadano que incluya a todos los partidos que están o no están en la MUD, pero que incorpore a todos los sectores sociales y ciudadanos que hoy exigen que se les escuche y se les abran espacios de participación. 2 preguntas más, señora María Corina. El juicio político de Nicolás Maduro, bueno, era casi un hecho, ya no lo es, pero de darse ese juicio político, el TCJ no saldría otra vez con una sentencia y de alguna manera lo echaría para atrás, porque eso es Claro, y es lo mismo que ha hecho con todas las otras iniciativas. Y eso, lejos de detenernos y darle pausa, lo que significa es que tenemos que acelerar. Yo te pregunto, ¿cuál es el poder público que tiene legitimidad hoy en Venezuela? Un TSJ de rodillas del régimen, cuyos integrantes, buena parte de ellos fueron designados violando la Constitución, o una Asamblea Nacional que fue electa con toda la trampa y los obstáculos, mayoritariamente, abrumadoramente, por los ciudadanos, y que tiene la potestad, porque además asumió el compromiso el 5 de enero, de buscar una salida democrática y constitucional que implique la remoción del régimen. ¿Quién tiene la legitimidad y la fuerza? Pues ejerzámosla. Y estoy segura que el pueblo de Venezuela en ese momento acompañará a la Asamblea Nacional. Pero lo que no podemos permitir es que esa sala constitucional inconstitucional, espuria, que lo que le falta decir es que la Constitución es inconstitucional, sea la que establezca la agenda y los límites a la lucha por la democracia en Venezuela. Eso no lo podemos permitir. Para eso no se eligió la Asamblea Nacional. Última pregunta, ¿cuál debe ser la actuación de Chuo Torrealba como secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Qué papel debe asumir como representante de la oposición venezolana? Bueno, es un vocero más y un coordinador de esfuerzos de una coalición de partidos que cumplió una etapa y que ahora tiene que replantearse el desafío de abrirse a la sociedad para mantener el apoyo y la legitimidad. Ok, ¿algo más que quiera agregar, señora María Corina? Yo creo que lo más importante en este momento es que los venezolanos entendamos que a pesar, digamos, de la suspensión de la ofensiva democrática de estas semanas, no podemos permitir que se logre lo que el régimen se propuso, que es sembrar la desesperanza entre nosotros. Todo lo contrario. Este no es un momento de paralizarnos, es un momento de avanzar. Lo más importante en la desobediencia cívica frente a un régimen es el estado de ánimo, el estado espiritual de un ciudadano que dice: yo no acato órdenes, mandatos que son contrarios a mi dignidad y a mi integridad. Y eso fue lo que se despertó en Venezuela y no podemos permitir que lo callen. Todo lo contrario. Yo tengo confianza en los venezolanos y sé que muy pronto, unidos, lograremos transitar a esa Venezuela libre, democrática y reconstruir ahora con unas bases, con unos pilares muy sólidos, muy firmes, una Venezuela, una nación en la cual nunca jamás volverá a poner su pie en una tiranía. En una frase,
¿cómo califica al diálogo entre el gobierno y la oposición? No, fue un fracaso, fue un engaño. Y desde luego, aprendiendo de esto, vamos no solamente a retomar la lucha, sino a reconstruir toda la fuerza, alinear toda la fuerza para que cuando vayamos a una verdadera negociación, los venezolanos entendamos que sí se puede derrotar una dictadura cuando existe la determinación, la coordinación y la claridad de cuál es la estrategia y para dónde vamos.